Gracias por continuar con nosotros. Bueno, tenemos varias semanas detrás de Natanael. Por fin lo tenemos en escena. Bienvenido, Natanael, a este espacio que yo espero que lo haga suyo. Gracias, Ángel. Gracias, César. Un placer estar con ustedes y con su audiencia hoy. Tú conoces a César, tiene una maestría en vida municipal. Una maestría. Sí, claro, ha pasado mucho tiempo. Una maestría práctica. Sí. Natanael, comenzamos por saber, la verdad que impactó el pasado jueves cuando el secretario general de tu partido anunció que el comité, la comisión política de ustedes, ¿cómo se llama? Dirección Política. Dirección Política estaría sesionando en Dajabón en el día de hoy. Sin embargo, no se dio esta reunión. Ustedes sesionaron aquí en la capital. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasó allí? Mira, la idea del encuentro surge a raíz del interés del presidente del partido, el presidente Fernández, ¿no? Y la dirección política de escuchar los distintos sectores dominicanos de Dajabón y de la zona fronteriza sobre cómo veían la evolución de la situación, qué inquietudes tenían, qué situación había, tomar un conocimiento directo de eso. Y en ese sentido hicimos las coordinaciones del lugar. Luego hubo elementos de agitación que quisieron comprometer la seguridad y desnaturalizar el evento. Y como nosotros no íbamos a hacer un espectáculo, sino era a tener un diálogo sincero, no quisimos tampoco afectar el orden, la estabilidad, la seguridad de la zona, viendo que había la intención de distorsionar o de aprovechar la presencia de nosotros para hacer algunas acciones incorrectas que alteraran el orden y la seguridad de los ciudadanos allá. ¿De qué sectores provenían esas amenazas de...? Bueno, prefiero que los organismos correspondientes sean que lo digan, pero sí el equipo de seguridad nuestro y los dirigentes de la zona nos reportaron de algunas acciones subversivas, de boicot que estaban haciendo, que iban a crear un poco de caos. Nosotros en protección de la ciudadanía de la zona preferimos hacerlo en un momento más adecuado y también una vez estén controlados los elementos que querían sabotear la visita. ¿Cuánto la comisión ejecutiva la componen cuántas personas? La dirección del partido lo componen 60 personas. Así que una cantidad bastante amplia. Pero Sí. ¿por qué el presidente? No, pero no tan grande tampoco para esa... Me imagino que el expresidente recibe información de la frontera, así que él puede perfectamente recibir comisiones aquí también y tratar para tener... Nunca es igual que el conocimiento directo del terreno por la amplitud de sectores que tú puedes escuchar. Nuestra preocupación en esencia, ¿cuál es? Nosotros estamos de acuerdo con que República Dominicana reclame y sea firme en exigir que Haití para el canal, porque el canal es una violación del tratado, y no solo el tratado bilateral, es una violación de las normas de derecho internacional público sobre el manejo de cuencas o de río transfronterizo. Y de eso hay jurisprudencia desde los inicios del derecho internacional público, porque en Europa, con varios ríos, comenzaron a haber disputas y desde ahí se fueron tomando decisiones a nivel de derecho internacional que aclararon eso. O sea, en el derecho internacional está claro qué se puede y qué no se puede hacer. Y lo que está haciendo Haití claramente es una violación. La diferencia con el gobierno ha estado en cómo se gestiona el problema. Porque lo que al final tenemos que lograr es que se pare el canal. Se supone que ese es el objetivo estratégico que todos tenemos. Lo que hemos dicho es que al cerrar la frontera comercialmente, estamos en el cierre migratorio, pero al cerrarla comercialmente, el problema es que nos autoimponemos una sanción. Claro. Es como un autoembargo que nos hacemos. Claro. Cada día se pierden 150 millones de pesos del lado dominicano. Esos 150 millones, ¿qué son? Bueno, son productores dominicanos, son familias dominicanas. Esa es la parte formal, Natanael. Así es. Lo que está contabilizado, 150 millones, pero súmale 150 millones más. ¿Cómo pararlo a ello? De la parte informal. Eso es imposible contabilizar. Estamos claros en eso. Ahora, ¿cómo imponer la autoridad ya? Hacia allá vamos, pero primero como terminar de explicar las consecuencias. Claro. Primero, perdemos 150 millones de pesos diarios, quebramos productores, afectamos familias, afectamos el lado dominicano. Hay que entender que el segundo destino de exportación de los productos dominicanos de la República Dominicana es Haití, de la República Dominicana. Luego Estados Unidos sigue Haití. Es un mercado favorable para nosotros y no hay por qué nosotros autosancionarnos. Ahora, si el cierre comercial de la frontera ha provocado la detención del canal, hasta donde yo veo lo siguen construyendo. Por lo tanto, no es la medida. Entonces, allá vamos. Primero, el tema de Haití requiere la intervención de actores internacionales. De la misma forma que hemos actuado, liderado por Estados Unidos, por Ecuador, por el mismo Haití, por otros países, y República Dominicana ha hecho su parte,
hemos logrado ahora una fuerza de paz. Eso no es solo una fuerza de paz, eso es una fuerza que va a tener una incidencia en Haití. Hay estamentos regionales que podemos presionar. Por ejemplo, la Secretaría General de la OEA se pronunció en una dirección. Yo le tomaría la palabra a ellos y le diría, mira, no, pero permítame. Ese secretario general lo que ha estado en contra de República Dominicana. Pero si me permite, no del secretario general que voy a hablar. Es decir, hay un consejo de cancilleres de la OEA que aglutina a todos los países de Latinoamérica. Yo le pediría al secretario general de la OEA convoque, como dijo el presidente Fernández, a los cancilleres de la OEA. ¿Y qué le pediría a los cancilleres de la OEA? Aquí una violación del tratado. ¿Por qué tendrían que ser solidarios con nosotros? Porque en ninguno de esos países van a permitir que un río transfronterizo se use de esa manera. Y en el derecho internacional, la costumbre, o más bien los precedentes de acciones, para que se entienda más claro, constituyen una norma. ¿Qué es lo que decimos? Bueno, vamos a usar la presión internacional sobre Haití para lograr neutralizar la construcción del canal. Vamos a aislar un poco esa posición de violación del canal de Haití. Vamos a darle paso a la diplomacia. ¿Por qué? Porque lo otro no está resolviendo. Lo que nos estamos es perjudicando. Mire, tanto así que hay otro efecto que no estamos viendo. Cuando se hizo el embargo en la época de Raúl Cedrás, Balaguer era presidente. Balaguer se negó al embargo a Haití por dos razones. Uno, porque nos afectaba a nosotros, y dos, porque, ¿qué es lo que crea? Una masa hambrienta, desesperada, estamos creando una bomba de tiempo. Claro. Porque el único lugar al que ellos acceden por tierra es para acá. Pero además, lo que puede terminar pasando es que terminen derrocando al débil gobierno haitiano, que realmente controla muy poco, y que lo poco que controle se le vaya, porque vamos a ir logrando una unidad nacional en Haití en contra nuestra. Es decir, el tema es pensarlo de manera estratégica, es lo que decimos. Ser firme en el reclamo. Estamos de acuerdo que República Dominicana tiene razón. Ahora, seamos estratégicos en cómo lograr el objetivo sin nosotros perjudicarnos como lo estamos haciendo. En principio, el gobierno haitiano se desligaba y decía que eso era el sector privado. Después vienen las bandas y protegen financieramente, económicamente y también militarmente, según ellos. Las bandas, ¿con quién vamos a negociar? Con las bandas. La OEA va a venir a negociar con las bandas. Cuando estemos solo, yo te voy a explicar lo que pasó ahí. Es que no hay un interlocutor con quien negociar allá, no lo hay. El presidente tiene miedo por su pellejo ahora mismo. Lo hay. Con la presión internacional se habla con el gobierno y con los sectores que están detrás de eso, que hay sectores privados ciertamente detrás de eso. Pero además es el otro tema. Es que como país, ¿qué nosotros estamos haciendo? Entregándole nuestro segundo mercado de exportación más grande a quién. Porque la necesidad del producto va a seguir existiendo. Por otro lado llegará. Por lo tanto, la idea de que abramos un mercado en el Caribe no es mala. Ahora, ¿qué tiempo tomará eso? Todo lo que sabemos en el pasado fracasó. Claro, cuando Miguel Vargas era canciller intentaron hacerlo, y cuando el gobierno de Danilo, que nos prohibieron 23 productos y no pasó. Porque hay normas fitosanitarias, hay procesos de exportación que implican, por ejemplo, vuelos. Miren, es bueno escuchar a los sectores. Cuando tú hablas con los sectores que hacen comercio con Haití, te dicen, ¿cuál es la ventaja que tiene? No hay crédito, se vende al contado. Y ese dinero ingresa inmediatamente. O sea, hay un tejido empresarial dominicano de pequeños comerciantes, de medianos y de grandes comerciantes que vive de ese comercio. Y eso no es verdad que nosotros lo vamos a poder reemplazar en el corto plazo. Podemos disminuir su incidencia en el mediano plazo, pero en el corto plazo estamos creando un problema nuevo que no tendríamos. Estamos unificando muchos sectores de Haití en contra nuestra. Y eso puede tener consecuencias para el futuro. Seamos firmes en el reclamo, pero seamos estratégicos en el abordaje del problema. Yo estoy de acuerdo con que, y lo decía Ángela ahorita, nosotros estamos de acuerdo con que se abra, pero que no se puede abrir con ese desorden que tenemos. Eso es así. Eso no puede estamos ser de acuerdo así. con usted en eso. Eso tiene que ser más fiscalizado. De acuerdo. Y más ordenado. Y tiene que ser, no puede ser que todo el mundo entre, como Pedro por su casa, porque viene a comprar. No, eso hay que organizarlo. Una vez, 2 veces a la semana. Yo estoy de acuerdo que le manden producto allá. Ahora, el interés nacional tiene que estar por encima de todo. Natanael, económico. Natanael, la semana pasada ustedes tuvieron una actividad. Sí. Y en la plaza, una actividad importante, pero yo he sentido timidez en la difusión y promoción de esa actividad. Y realmente por eso te estuve llamando la semana anterior. Sí, se ha sentido. Sí, miren, fue una actividad contundente, así lo vemos. Ahora, la agenda nacional tiene muchos temas. Nosotros hicimos la actividad tuvo su difusión, se pudo evidenciar que la Fuerza del Pueblo cerró una etapa, que era también, eso era
parte del propósito de la actividad, la etapa de consolidación del partido, de consolidar esos 2 millones, de poder tener una fuerza política con un propósito, con un objetivo muy definido. La actividad fue la plataforma para eso, que al otro día se complementó con la visita a la Junta Central Electoral. Siento que en la agenda nacional quizás ha primado otros temas después de eso, de los cuales también nosotros hemos participado en el debate. Pero ciertamente fue una actividad contundente que amerita toda la difusión posible. Hoy el tema primarias del PRM cierra, ya eso pierde mañana, está fuera de la agenda de discusión nacional. Una gran actividad con un gran peso positivo, beneficio positivo para el PRM y para Luis Abinader. Ahora, desde la oposición, la Alianza Rescate RD, ¿cuál es el escenario por venir? Fueron respetuosos ustedes de permitir el espacio para que esto se diera, pero en el contexto por venir. Lo primero que llama la atención es que de 158 alcaldes solo fueron 2 a primaria. Y esos 2 que fueron derrotados los alcaldes actuales. Eso es sintomático. Pero el que ganó, no ganó con el 50+1 ni con una mayoría clara, ganó con 1/3, 30, 35. Eran muchos candidatos. Sí, pero lo que te indica es que hay un fraccionamiento del voto. Internamente esas dos demarcaciones están divididas. Que no hay un candidato que generara un consenso y que por lo tanto para competir en esas plazas de alto nivel de votación van a tener un primer desafío de cohesión y luego un desafío de poder combatir a una oposición que en esas 2 plazas está bien posicionada. Esa es la verdad. Y ellos en esas 2 plazas muestran debilidad. Ahora la pregunta es, en los otros 156 alcaldías, ¿cuál será la situación? ¿Qué pasará con todos esos alcaldes que se fueron al gobierno? Porque si tú notas, estos 2 alcaldes tienen una situación. Los 2 vienen de la situación de división del PLD. Vienen de la otra elección, pero vienen de una situación de división. ¿Y qué era lo que estaba en discusión? La identidad PRMista de los 2 alcaldes. La satisfacción de las bases PRMistas. Entonces, ¿a qué nivel esa insatisfacción de las bases PRMistas con los incumbentes? Tanto con los que son de extracción originaria PRMista, como con los que no lo son. ¿Cuál es el alcance de esa problemática? Y creo que ahí hay un ángulo interesante que no ha sido debidamente estudiado y que debe ser analizado. Lo que pasa es que en estas 2 plazas, yo la conozco perfectamente, los 2 incumbentes se manejaron a espalda, uno más que otro, a espalda del partido. Entonces, naturalmente, tú no puedes llegar en una plataforma de un partido, es decir, sobre los hombros de un partido y después querer gobernar con otro partido o con la militancia de otro partido, porque la militancia te la va a cobrar. La pregunta es, Natanael, esa situación sintomática que tú planteas de estos 2 resultados que a mí desde que los vi en la noche me pusieron trulato y en la mañana dije, no, esto es un fracaso. Un fracaso total. La primaria es un fracaso. No, es el único partido que lo ha hecho. Las primarias no. Sí, esa lectura de ese resultado es un fracaso para el PRM. Hay que ver. Entonces, ¿qué podría estar sucediendo que uno no detecta ahora? Porque las encuestas decían otra cosa de esos 2, de los 2 alcaldes. Las encuestas que presentaban hace una semana decían otra cosa. ¿Qué puede estar sucediendo en las demás demarcaciones, incluyendo la boleta presidencial de Luis Abinader? Ahí está. Definitivamente que el PRM en el gobierno ha tenido un problema para llegar a las bases al gobierno como tal. Y eso ha sido un problema desde el inicio que por lo visto no está resuelto y por lo visto tiene una dimensión local también. Claro. Se refleja en las alcaldías. Y además no sabemos nada de las 32 senadurías todavía. Porque hay que decir que la primaria fue limitada en cuanto a la cantidad de cargos que se pusieron en elección. Si bien estuvo el nivel presidencial que nunca fue discutido, todos sabíamos del posicionamiento del presidente de la República. Ahí no había sorpresa. Ahí no había sorpresa. Y luego solo esas 2 alcaldías y los demás son regidores. Y como 27 de 235 directores municipales. Es decir, que el grueso de los cargos más relevantes todavía no sabemos el resultado, que sería qué pasa con los 32 senadores y con los 156. Lo que uno ve es que hay una gran cantidad de incumbentes que tiene problemas de internos, tanto dentro del PRM como hacia la población. Y eso puede presagiar malos resultados para el PRM, porque además de que son desafíos de cohesión, ese es desafío también de una conexión, de una militancia que tiene insatisfacción y hay que ver cómo eso se manifiesta y cómo eso se moviliza. Recordar que esto es una elección
donde para ganar en primera vuelta se necesita el 50+1. Y si tú tienes estos niveles de problema con las autoridades electas y tienes estos niveles de problema porque el 100% que fue a primaria de la alcaldía fue derrotado, el incumbente, porque solamente fueron 2 y los 2 fueron derrotados. Y súmale lo del exterior. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que el disgusto de la militancia con el presidente de la República y el partido lleva 1 millón de personas a votar? 1 millón de personas a votar, que nadie pensaba que el PRM iba a lograr eso. Y las otras alcaldías están o reservadas o por encuesta. Vamos a ver. Porque las plazas no están en discusión como estaban estas dos plazas. ¿Cuál es la experiencia de primarias en un gobierno? La experiencia de primaria en el gobierno son solo 2. La que hizo el PLD en el 19 y esta de ahora. 2,5 millones de votos, 200,000 votos. Y la diferencia en votos es amplia. 1 millón y pico. 2,700,000. 1 millón sacó Leonel cuando se fue. Claro. 1 millón sacó Leonel. El PLD hizo prácticamente 2 millones en su primaria del 2019. Yo recuerdo que Leonel dijo y se fue por la trampa que supuestamente le hicieron. Entonces, se fue con 1 millón y pico de votos. Pero ¿cuántos votos de esos fueron reales? Votaron más de 2 millones de personas ahí en esa primaria. Entonces, bueno. Y en la consulta que hizo Leonel, el PLD en su peor momento hace unos meses, votaron 500,000 y pico de personas. Eso no es determinante. Correcto. Y al PLD le dieron para afuera con 2 millones de votos. Pero esa primaria la dijeron el partido. Desde el gobierno. No, la del PLD ahora no fue. Desde el gobierno, si el PLD en oposición, en un momento muy difícil de su historia, ha logrado, como dice Ángel, una votación, una consulta de 500,000, es de esperar que el gobierno pudiera lograr 1 millón. Y bien, y que estuvo ordenado bien, que no hubo muertos. Excelente, y un aporte a la democracia, fortalece el partido. Y que se sometiera a la democracia bien, y creo que eso no está mal. Ahora, también eso no es la única lectura, y es quizás lo que hay que ver. Ese es un ángulo del asunto en el que felicitamos y reconocemos al PRM y al gobierno. El otro ángulo es que si ellos deben de integrar sus resultados de una manera crítica, porque ahí hay elementos que son de preocupación si tú lo analizas de manera detenida. Y todavía no hemos entrado al tema de los regidores. Que el tema de los regidores presenta desafíos importantes. Desafíos de género que van a tener que ajustar y desafíos de incumbentes regidores versus resultados. Por ejemplo, en San Cristóbal, mira la complejidad de esto. En San Cristóbal, el alcalde que ha quedado, según se dice, en tercer lugar en las encuestas, el que sacó la mayoría de los regidores ahora en la consulta abierta. O sea, hay ese tipo de complicación. Manuel Jiménez en las encuestas aparecía entre el primer y segundo lugar. En la primaria salió en cuarto. Es decir, que hay una serie de complejidades que van a tener que armonizar. Pero en las encuestas que hacía quién. Que hacían todos. Él estaba en primer lugar. Y todavía los resultados de San Cristóbal el partido no lo ha dado. Pero ahora bien, saben que están en tercero y primero y segunda. Según las encuestas del Natanael, partido. El tema de la posición de la alianza, hemos visto de manera sorprendente que el amigo Roberto Santana anuncia que ya tienen pautado unas 18 senadurías más, además de las 4. Roberto Rosario. Gracias, César. Y 40 alcaldías. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la realidad? Porque ya apenas en un mes debe estar cerrado el tema de la alianza municipal. Hay que resaltar que la alianza, primero en lo presidencial, resolvió un problema elemental, que es el de la segunda vuelta. Y luego abrió un acuerdo en el Senado y abrió un acuerdo en plazas municipales. La discusión en la alianza es hasta dónde se amplía, pero ya la alianza existe. Y existe con muy buen fundamento, que fue anunciado al país. Hasta dónde se amplió no se verá en las próximas semanas, cuando concluyamos unas rondas de conversaciones que se están llevando a cabo. Recuerden que hay complejidades legales, complejidades políticas, porque este tipo de alianza no es usual. Son 2 partidos de una dimensión importante que además no están unificados en la primera vuelta, por lo tanto hay proyectos presidenciales distintos y eso complejiza mucho, ¿no?, algunos aspectos técnicos y políticos de la cuestión. Y es una alianza que está concebida de esa manera, además, una alianza que está concebida para competir en la primera vuelta en el nivel presidencial y confluir en la segunda vuelta en el nivel presidencial alrededor de quien clasifique y unificarse estratégicamente en plaza. Eso conlleva trabajo político hacia adentro de los partidos y también diálogo interpartidario. Lo bueno de la alianza es que no ha dejado de trabajar. Ha seguido avanzando, se ha seguido dialogando, se ha seguido trabajando hacia adentro.
y hacia los demás partidos, y creo que estaremos en condiciones en la próxima semana anunciarle al país nuevos resultados. Hay un tema que es fundamental, Natanael. Por ejemplo, te voy a poner el caso particular de Moca. Sí. Moca, emblemático. Guarocuya, alcalde, con una gran popularidad en Moca. Se va del PLD al Partido Revolucionario Moderno. No lo acepta absolutamente nadie en el PRM. Así. ¿Por qué la alianza no da una respuesta allí? Porque hay que dar una respuesta. Si pasa el tiempo, se deja pasar el tiempo, no va a haber, cuando lleguen los sombreros no habrá cabeza. No, claro. Yo creo que no hay cabeza. Eso tiene que ver con los temas de articulación. Hay que articular un candidato de consenso y eso no es fácil, porque hay distintos aspirantes, hay derechos legales adquiridos. Es decir, hoy día, como antes, la política está sometida a mayor nivel de rigor político. En lo legal. Hay reglas. Y si tú no respetas los derechos de los militantes, te llevan al Tribunal Superior Electoral, te tumban candidatura. Es decir, que hoy día la dirección política de los partidos, si bien es cierto, tenemos autoridad política, pero tenemos límites legales que cumplir. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de configurar una alianza y lo estamos tomando en cuenta. Que en el caso de la Fuerza del Pueblo, como es un partido de recién creación, la dirección política tiene mucho más control, sobre todo que un partido que está en el poder, donde hay muchísimas aspiraciones y que uno no puede controlar como se controla. Pero hay mucho más estructura de decisión, porque Mencho, por ejemplo, la van a nombrar en Guyana. En creación, Ángel, es mucho más fácil mantener la disciplina. En el tema de las demarcaciones grandes donde luce que los partidos se ciñen a una aspiración de participar solos para fortalecer su voto y su participación electoral interna, no es cederle un espacio al gobierno. Por ejemplo, el Distrito Nacional, si aquí se da una alianza de Domingo Contreras con Omar Fernández, yo no tengo duda de que sacamos de ahí a Carolina y al PRD. No diga eso, Ángel. Bueno, mira, en las grandes demarcaciones, al igual que en porque Farideh está afuera, pero a Carolina. No diga eso. Al igual que en la grande como en la pequeña y en la mediana, opera el mismo principio para nosotros, que es tratar de lograr consenso hacia adentro del partido, pero también hacia el aliado de cuál sería la mejor opción de candidatura. Y no siempre eso es fácil, porque a veces las encuestas te dan resultados distintos, a veces hay complejidades, recuerden que hay derechos adquiridos, a veces tú puedes decir que va esto o va el otro, pero eso tiene que ver con derechos adquiridos de los aspirantes. Ahora, no nos corresponde a nosotros especular porque somos parte de la comisión que trabaja esto, por lo tanto debemos dar resultados oficiales. Y hasta este momento todos estamos en discusión de hacia dónde se amplía la alianza y esperamos próximamente por resultados especiales de varias demarcaciones del país en las que creo que ya ustedes proclamaron un candidato en la capital y proclamaron uno en Santo Domingo. No, y en muchos lugares también. Entonces, para hacer una alianza habría que desmontar, y desmontar candidatura no es fácil. No es fácil. Pero no ha habido proclamación realmente en la capital. Lo que hubo fue una publicación aquí del señor. Se proclamó a Paz. A Rafael Paz como candidato a la alcaldía por la Fuerza del Pueblo, como se hizo con Julio Romero en Santo Domingo Este. En el caso del presidente Fernández, ¿por qué no darle importancia a los resultados electorales de febrero a los fines de no correr riesgo en una segunda vuelta? Porque yo veo que desde la oposición estamos apostando a una solución en segunda vuelta, mientras que desde el gobierno se trata de imponer el criterio de que la solución está ya en primera vuelta. No, desde la oposición también podemos tener una salida de primera vuelta. La dificultad de una salida de primera vuelta en la oposición está en cómo nos unimos de cara a la primera vuelta. ¿Febrero no podía ser un referente? Pudiera ser una plataforma que facilitara eso, ¿no? Estaríamos de acuerdo. Ahora, hay proyectos presidenciales diversos en la oposición y nosotros respetamos esa identidad de cada partido. Si lográsemos alguna fórmula para poder llevar un proyecto común, bueno, pues fantástico. Ahora eso no está en discusión en la alianza en este momento, porque como he dicho, la alianza... Ya eso está definido de que la alianza solución es la segunda vuelta. Ahora una pregunta. Los cálculos que ustedes tienen, porque como decía Ángel, ya eso está al doblar la esquina. Sí. Las elecciones municipales. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes se han hecho como partido y como alianza en el tema municipal de controlar qué porcentaje de alcaldías, de regidores, distritos? Es una buena pregunta. La lógica es la siguiente. Hoy
el PRM tiene 104 alcaldes y tiene 126 directores municipales. Para el PRM ganar las elecciones municipales tiene que sacar 105 alcaldes y tiene que sacar 127 directores municipales. Nosotros lo que decimos es que el PRM no ganará las elecciones municipales porque no sacará igual o más de lo que tiene y que la oposición sacará más de lo que tiene. Lo otro que decimos es que la oposición en su conjunto tendrá más votos que el gobierno. En las urnas. En las urnas. Por esos dos parámetros decimos que ganaremos la elección. Para medir. Son dos parámetros, claro, y son dos parámetros objetivos. Válido. Tú no puedes decir que ganaste si tienes 104 y sacas 70, 80. Eso es válido. Perdiste la resta de lo que tienes contra lo que sacaste. Y si cuando sumen los votos. Ahora, lo que sí hay que ponerse de acuerdo, 3 fuerzas mayoritarias, porque tienen más de un 5% en las elecciones, en contra de una. Y evaluar también que no solamente es mayoría quien saca mayor cantidad de alcaldía, sino también la cantidad de votos en la urna. ¿No? Y lo que tienes versus lo que sacaste. Ahora, o sea, si ganaste o perdiste. Si esa alianza, Rescate RD, que yo no sé qué es lo que van a rescatar, pero Rescate RD, no llena las expectativas en las municipales, porque son muchas fuerzas que se están juntando para derrotar a una sola. Entonces, si ese partido logra... para derrotar a 21. No, porque todos esos alcaldes no son de la alianza, esos alcaldes son del PRM. Entonces, lo que él está diciendo son del PRM, lo sacó el PRM. Ahora, tienen que derrotarlo contundentemente para que se vea un logro, porque son fuerzas que tienen alcaldía, las 3, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, los 3 tienen alcaldía. Entonces... ¿Y tú le dijiste a Leonel que tú venías para este espacio? Así es. ¿Y te dio permiso de venir? Permiso y saludo a ustedes. Seguro, patrón. Sí. Bueno. Si no podía salir. Yo me voy a beber una botella de vino esta noche. Si no podía salir de la reunión. No, y yo tengo mucho respeto. Leonel ha perdido el cariño por nosotros. No digan eso. Sí. Él le tiene mucho cariño a ustedes. Yo siempre he tenido un gran respeto por él. Y yo también he respetado mucho a Leonel. Gracias, Natanael. Gran placer, patrón. Yo quiero que usted haga suyo este espacio. Siempre que me inviten, aquí estaré. Gracias, un placer. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos.